Una vez que ya hemos conocido con más detalle las entidades colaboradoras urbanísticas y la relación que tienen con la Administración Pública, en concreto con el Ayuntamiento de Madrid, vamos a dar paso de manera telemática al último ponente, que es Juan Picos, que es director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, quien nos va a presentar pues, en qué ámbitos y actividades de los procedimientos administrativos las entidades colaboradoras selvícolas de colaboración podrían hacer aportaciones. Así que no sé si, Juan, ¿nos oyes? Os escucho y Perfecto. supongo que vosotros también me escucháis Correctamente bien. te escuchamos, Juan, así que adelante. Todo Muy tuyo. bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y disculparme, bueno, pues mi imposibilidad de estar allí hoy y tenerla que seguir aquí como sufridor en casa de la jornada, pero realmente sí que agradezco poder participar, aunque sea de esta manera remota, porque, bueno, con este proyecto o esta iniciativa de las entidades silvícolas de colaboración, he tenido la oportunidad, yo creo que la fortuna, bueno, pues estar en relación con la Fundación Gómez Pintado desde, bueno, que empezó con esta idea y he podido ir en la medida de mis posibilidades colaborando, e incluso recibiéndoles aquí y llevándoles algún día al monte a intentar entender cómo funcionaban las cosas en este sector. Creo que además, y agradezco que así fuera, ya no solo por lo que yo pudiera contar, sino porque, como a veces decimos en la educación, las cosas te las sabes cuando las sabes explicar y normalmente cuando tienes que explicárselas a otro te haces preguntas que normalmente no te harías, ¿no? Y en este caso, pues me hizo descubrir también que, bueno, decían antes la zona de confort, bueno, creo confortables no acabamos de estar nunca, pero al menos en la normalidad de nuestro sector, a veces damos por asumidas cosas como irreversibles y que cuando viene un poco el aire fresco o una visión externa, y en este caso, pues la iniciativa de la Fundación así la trajo, pues nos permite repreguntarnos cosas, ¿no? Y creo que para mí, bueno, pues ha sido un proceso muy enriquecedor, ¿no? Mi idea es, bueno, traía preparada una pequeña presentación que la voy a intentar compartir. Supongo que antes probamos y no había problema. Voy a ello. Supongo que están viendo la presentación. Sí, creo que se está viendo. Bueno, mi idea es hacer algunos comentarios sobre cómo puede aportar este modelo, este tipo de entidades a algo tan importante como la movilización de la madera, ya que es, bueno, uno de esos lugares comunes o aspectos que siempre, al menos en el sector forestal, en los últimos años venimos reclamando, pidiendo, ¿no? ¿Qué hay de hacer para la movilización de la madera? Utilizo así esta imagen un poco para intentar explicar que, al menos en la parte azul, buena parte de nuestro recurso forestal está creciendo o ha venido creciendo en los últimos años. Y digo buena parte, siempre hay excepciones en alguna región o algún tipo de madera específica o especie, pero la generalidad es que nuestro recurso forestal ha aumentado significativamente. Y por otro lado, en la parte naranja, percibimos que el mercado o los destinatarios, nuestros clientes, digamos, de ese recurso, también están aumentando sus demandas y sus requerimientos. Y el caso de la construcción es un caso paradigmático, ¿no? Bueno, estas dos aparentes buenas noticias no acabamos de ser completamente felices pese a tener esas dos buenas noticias, porque es posible y es evidente que en medio pues tenemos una serie de cuellos de botellas que están dificultando, bueno, por un lado, la movilización de ese recurso y por otro lado, la satisfacción, en este caso, de los clientes y con su satisfacción ser capaz de captar recursos económicos en el mercado que dirigir hacia las áreas forestales, que también los necesitan, ya no solo por un mero hecho comercial, sino para su mantenimiento y buena gestión. Siempre asumimos que deberíamos tener más posibilidad de financiar determinadas acciones en los montes. Obviamente no todas van a venir, digamos, de los recursos públicos y por tanto ser capaz de movilizar el recurso excedentario que podamos tener es una manera de también traer dinero desde mercados a veces alejados en el espacio a las zonas forestales y por tanto también contribuir al bienestar de la población y a la fijación de empleo en esas áreas.
Por lo tanto, bueno, es muy importante intentar identificar cuáles son esos cuellos de botella que no nos permiten, bueno, pues ser mucho más eficientes en aprovechar estas dos circunstancias, estas dos oportunidades. Si cualquiera de las dos fallara, si no tuviéramos un mercado deseando comprar nuestro recurso o no tuviéramos recurso, tuviéramos un recurso en peligro o decreciente, bueno, pues estaríamos hablando de otras circunstancias. Y ya las hubo en otros momentos, ¿no? En esta época que nos ha tocado ahora vivir, es ese cuello de botella o esos cuellos de botella los que nos obligan a buscar soluciones, ¿no? Eh, Voy a recomendar este trabajo de un proyecto Simwood de hace aproximadamente 6 o 7 años, un proyecto que tenía pues 30 socios, entre los socios españoles estaba la Universidad de Valladolid, la empresa Agresta, que en su momento habían hecho una especie de manual para la movilización de madera en Europa, intentando determinar cuáles eran las principales barreras y cuáles eran pues, algunas de las medidas a poner, ¿no? Conclusiones en este cuadro, y sin ser muy exhaustivo, sí que voy a identificar algunas que creo que podrían cuadrar o que este tipo de entidades pueden ayudar a solventar. Bueno, ahí ven que tienen barreras relacionadas con los propios recursos, ahora no me voy a meter especialmente en ellos, otros que tienen que ver con el marco regulatorio y legal, y se hablaba de temas que tienen que ver directamente con la propiedad, pero sí que creo que en esa barrera que se marca ahí de otras barreras regulatorias y legales, sí que nos permite explorar si realmente estas entidades permitirían solventar algunas de esas barreras, entendidas como la acumulación de procedimientos o este tipo de aspectos que se han comentado incluso en el caso urbanístico. Con lo cual creo que al menos algunas de esas oportunidades podrían ser, o de esas barreras podrían ser eh, afrontadas mediante estas entidades. Después tendríamos en el caso, en el tercer pilar, las finanzas y los aportes materiales, y yo creo que ahí, si somos capaces de movilizar, es muy probable, como decía antes, que movilicemos capital. No solo meramente en la compraventa concreta de un producto concreto, sino si somos capaces de estimular sectores que además son intensos en capital y en capacidad de inversión, que quieren garantizarse recursos forestales futuros, pues probablemente también abramos una puerta a una nueva forma o una nueva manera de captar ese capital de las áreas forestales, como lo contaba antes. Y dentro de la organización y cooperación, yo creo que este sería probablemente el pilar más importante, pues aparecían identificadas unas barreras de cooperación y ahí se hablaba, no está aquí en el título, pero en la letra pequeña sí se hablaba de la estimulación de modelos de cooperación pública-privada. Bueno, pues un consenso de muchos expertos y de muchas entidades a lo largo de toda Europa identificaban este proceso de cooperación pública-privada como uno de los elementos a solventar para permitir una mejor movilización de los recursos forestales, de la madera en este caso. Y además, en distintos países se están llevando a cabo distintos modelos específicos en función de su legislación o de sus problemáticas forestales que están un poco yendo en ese aspecto. Por lo tanto, bueno, pues creo que es también un buen momento para explorar o para arrancar con iniciativas que también cubran ese gap. Bueno, y después habría ahí un pilar de conocimientos y actitudes. Bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero bueno, trabajando en una universidad como trabajo, pues podría contarles muchísimas cosas ahí también. Y desde el punto de vista de las medidas que proponían en este proyecto, ya digo, me recomiendo encarecidamente su lectura, pues habría la activación de gestión forestal y empresa, el marco regulatorio, finanzas, organización y cooperación y conocimiento de actitudes. Y de nuevo, pues encontraríamos la posibilidad de esa activación y de esa mejora de planificación empresarial con una mejor eficiencia en los procesos que tienen que ver con los aprovechamientos y la movilización de madera, encontraríamos esta exploración de otros marcos regulatorios más allá de los que hasta ahora tradicionalmente habíamos explorado, precisamente para solventar las barreras que tendríamos a la movilización. Y obviamente había una medida específica que tenía que ver con cooperación en la gestión y en el aprovechamiento forestal, y también volvía a incidir en todo este tipo de fórmulas cooperativas en público y privadas, e incluso entre empresas prestadoras de servicio, profesionales, etcétera. Y creo que ahí vuelve otra vez a acertar o aproximarse mucho lo que estamos hablando en este momento.
por intentar ver un poco también cuál sería mi percepción o mi opinión más concreta, un poco visto que aparentemente en la letra grande coincide lo que, bueno, hemos venido hablando a lo largo de la jornada, o se ha venido hablando a lo largo de la jornada, y aquello que detectaba el proyecto Sinwood. Tenemos que ser conscientes de que tenemos a día de hoy unos servicios forestales, y pongo ahí varias entre comillas para, bueno, es mi manera de decirlo y que se entienda bien, reducidos en el término de que en muchos casos, o al menos mi experiencia es esa, no hay ningún día que no vaya a algún servicio administrativo de un servicio forestal que no escuche alguna queja sobre, bueno, es que ahora somos muy pocos, o es que realmente como no se han convocado plazas en los últimos años, o como cada vez tenemos más trabajo porque tenemos que dedicarnos, y en función de las comunidades autónomas, pues hay quien tiene además las competencias en incendios durante varios meses al año, y además las que tienen que ver con la producción forestal, en otros sitios la de conservación de naturaleza y otro tipo de aspectos. Los servicios forestales, respecto a lo que teníamos tradicionalmente, se han incorporado en muchas más funciones y mucha más carga de trabajo, y sin embargo, en términos de personal, no ha sido suficientemente remodelada, organizada o ampliada, ¿no? Y de hecho eso es uno de los problemas y las restricciones que se tienen a la hora de responder a pues, todo este tipo de procesos que se realizan tanto en la gestión pública como en la inspección y supervisión de la gestión privada de montes en España. Con lo cual, bueno, pues esto es un problema, y obviamente eh, ojalá se mejore en la medida de lo posible y los servicios forestales estén mejor dotados, pero no vamos a apostar todo exclusivamente a esa apuesta, y vamos a ver si tendríamos alguna otra solución, porque esto nos ocurre además significativamente con un aumento de trámites y requerimientos de todo tipo a la hora de la corta de madera, ¿no? Ambientales, patrimoniales, administrativos, trazabilidad, es decir, cada vez tenemos más cosas que hacer o que decir respecto a las cortas de madera, sus aprovechamientos, etcétera. El mundo ha cambiado y ahora, bueno, pues hay mucho más interés en lo que antes pues era prácticamente un proceso cerrado y opaco, y eso tendría que estar bien, pero tenemos que ser capaces de responder a eso, y visto el punto anterior, pues ahí ya empezamos a encontrar ese tipo de tensiones, ¿no? Y tenemos efectivamente también, independientemente de los trámites y administrativos, otros requerimientos que vienen del mercado. Quiero saber además la trazabilidad, quiero tener una garantía de origen de la madera, quiero además tener una certificación porque mi cliente o mis clientes, digamos, de la transformación también me la están pidiendo, y además necesitaría esa información adicional, ¿no? Ya no es meramente administrativa, ya sería una información, una demanda de mercado, pero que se incorpora a esta carga precisamente para facilitar el tránsito de la información desde casi prácticamente el pie del árbol hasta pues el señor que se esté comprando una vivienda en una promoción que lleve esa madera incorporada, ¿no? Entonces, esto es una carga mayor de trabajo que por lo tanto lo que está generando es extensión en el sistema. No estamos siendo capaces de poner en el mercado tanto como deberíamos o con tanta información como la que se nos solicita. Y además, existe una necesidad incrementada de intervención en procesos que han de ser necesariamente muy garantistas. No estoy hablando en este caso fundamentalmente de intervención en el caso de montes o parcelas abandonadas, ¿no? Uno de los aspectos que desde el sector forestal siempre indicamos, y mucho también teniendo que ver con el riesgo de incendios, es la existencia muy abundante de parcelas que ya carecen de dueño, carecen de toda gestión, y que ya no son solo una pérdida de oportunidad, sino un riesgo. Intervenir en ese tipo de montes desde las administraciones públicas lleva a realizar unos procesos muy garantistas que llevan una gran cantidad de trámites y de documentación necesaria, desde investigación de propiedad, publicación de determinados edictos o anuncios, y nuestra capacidad de intervenir una vez que hayamos decidido que ese es un aspecto que tenemos que hacer, pues va a venir muy condicionada por nuestra imposibilidad de afrontar también esa sobrecarga de trabajo. Y además, bueno, vamos a tener una interacción ahí entre movilización de recursos y empleo, y pongo interacción porque la podemos ver en positivo. Si somos capaces de movilizar recursos, vamos a ser capaces de generar empleo. Al final, por unidad de producto, pues van a necesitar unas horas de trabajo, y eso va a permitir pues estabilizar a personas que a lo mejor tienen empleos temporales
en determinadas épocas del año. Si la actividad aumenta, puede llegar a ser durante todo el año y por tanto generar un puesto de trabajo permanente en un área rural, evitar que la gente tenga que desplazarse mucho para realizar su trabajo porque en su comarca no se movilizan los recursos forestales. Y tiene una parte negativa, que es que, como también se ha dicho antes para el sector de la construcción, la mano de obra nos escasea. Por lo tanto, tenemos que además utilizarla de una manera lo más eficiente posible. Y yo creo que ahí también, bueno, pues deberíamos plantearnos eso como objetivo. Y no solo que sea más eficiente su utilización, sino que sea cada vez más profesional. Y yo creo que hay un potencial enorme de aumento de la profesionalización en este ámbito y eso lo lleva a una mayor movilización, pero no solo eso, sino transformar también lo que son trámites, que son cargas administrativas, también en oportunidades de tecnificación y de profesionalización que yo creo que el sector merece y puede aportar. Yo trabajo formando profesionales y a veces, bueno, pues soy capaz que todavía podrían darle mucho más al mercado de lo que a día de hoy están dando. Y estamos en un entorno de digitalización y de gobierno digital que también permiten que muchos de estos procesos sean registrados, sean fácilmente compartidos entre distintos elementos y por tanto pues estamos en un momento donde algunas cosas que antes eran imposibles, ahora la tecnología nos la permite favorecer, ¿no? Ser capaz de realizar mediciones objetivas, registrar esas mediciones, muchas tecnologías de la información y de la captura de datos que ahora permiten, bueno, pues mantener una trazabilidad muy grande de las decisiones y de los procesos que hay a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Y creo que eso es una buena oportunidad. En resumen, la pregunta es, y creo que he intentado ya dar la respuesta implícita, es si son estas entidades vínculos de colaboración una herramienta más en nuestra caja de herramientas. No van a venir a arreglarnos todos los problemas, no va a ser la única manera de solucionarlo, tenemos suficientes problemas para que eso no pueda ser así, pero creo, sinceramente, que es una herramienta muy interesante para incorporar a nuestra caja de herramientas y además ponerla en funcionamiento y probarla, que probablemente, como se ha dicho antes para el caso urbanístico, pues la curva de aprendizaje hay que recorrerla y habrá todavía mucha tela que cortar de cómo adaptar el modelo, ¿no? Pero tengo claro que nos hacen falta muchas herramientas y tenemos que tener las más posibles a disponibilidad si queremos realmente afrontar este problema del cuello de botella que tendríamos ahí, ¿no? Y he intentado más o menos identificar algunos de los aspectos donde esta entidad podría funcionar desde el punto de vista meramente administrativo, pero también algunos aspectos que tuvieran que ver con el técnico, o sea, que es todo lo que se ha hablado de revisión de documentación, proceso de autorización, contratación, procesos de control, pero también incluso conformación de los lotes, señalamientos, incluso seguimiento y control de trabajos y trazabilidad, ¿no? Yo creo que, ya digo, siendo una herramienta más, nos podría ayudar de manera muy interesante a resolver estos cuellos de botella y realmente aprovechar el potencial que tienen nuestros recursos forestales y la oportunidad que nos va a dar el mercado en este siglo XXI, que como muchas veces venimos diciendo va a ser el siglo o está siendo el siglo de la madera. Nada más. Muchas gracias. Espero más o menos haberme ajustado al tiempo. Y nada, pues sigo aquí a la distancia. Si hay alguna pregunta en la que yo pueda intervenir. Pues